Continuamos con la agenda de este evento, este CFO Summit del Cronista con BDO. Soy Juan Manuel Comte, editor jefe de la sección Negocios del Cronista de la revista Apertura, y vamos a estar hablando de economía del conocimiento, que es uno de los sectores clave que todo el mundo, por lo menos en el ámbito empresario, pone sus fichas a que sea uno de los grandes generadores de divisas y de actividad y un poco de los salvavidas a los que se puede aferrar la economía argentina en los próximos años. Me acompaña José Dapena Fernández, él es director de la Maestría en Finanzas y del Departamento de Finanzas de la Universidad del SEMA. Hola, José. Gracias. Buen día, ¿cómo están? Y bueno, un poco lo que comentaba en la introducción es esto de que economía del conocimiento es cuando se identifican los 3, 4, 5 sectores claves en los que se puede apostar para que la Argentina salga adelante. Uno es el de economía del conocimiento, que no es simplemente tecnología, que se suele asociar a tecnología y hay muchísimo más vinculado con eso. Por supuesto, requiere como capital principal el activo humano, y dentro del activo humano la educación. ¿Cómo es la perspectiva o qué estás mirando vos de cómo está parado desde ese punto de vista el sector? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Qué es lo que todavía falta? Y cómo encajan las finanzas o los conocimientos de finanzas en ese escenario. Sí, el punto, antes poner un poco de contexto de lo que significa la economía del conocimiento. Tenemos empresas como Globant, tenemos empresas como Mercado Libre y otras que no son tan conocidas, que están vinculadas a la economía del conocimiento, que se han apalancado en la tecnología y que han surgido por una legislación específica que buscó promover esa economía del conocimiento. La ley del software, que en su momento permitió deducciones de impuestos a las ganancias y permitió con aportes o contribuciones computar como crédito fiscal de IVA los aportes o por cargas sociales, fue un impacto muy significativo. Y ahí vemos el resultado de largo plazo de esas políticas, no los aspectos coyunturales, sino el resultado de largo plazo, de que un sector que tiene gran formación de talento humano, de capital humano, para el cual las universidades estamos preparadas para formar ese capital humano, puede trascender la Argentina y puede lograr penetración y puede lograr proyección y competitividad a nivel internacional. Dicho eso, el segundo punto es cómo trabajamos desde las universidades para formar ese capital humano. En lo que respecta específicamente a finanzas, mi sensación es que hay un antes y un después de la pandemia. El antes de la pandemia uno tenía una clase en la cual los alumnos participaban de manera presencial, el que no podía ir a clase se la perdía, le preguntaba a sus compañeros qué había sucedido en la clase. El cambio de la pandemia significó un salto tecnológico que hubo que hacerlo sí a sí, no quedaba otra alternativa, y en ese sentido permitió apalancarse sobre una infraestructura que ya existía gracias a la economía del conocimiento, gracias a lo que había sucedido en esa etapa previa, de forma tal de poder promover esa capacitación, de utilizar videos, de transformar ese contenido presencial, transformarlo en un contenido virtual y adaptarse a nuevas capacidades. Es decir, quien tiene que dar la clase de repente está en un lugar como este hablando frente a la gente y pasa a estar y tiene eso mucho de medios. Vos que estás en medios te darás cuenta que conoces de medios. Y eso significó un cambio. Y en este momento estamos, desde Argentina, de la misma manera que sucede en otros ámbitos, pudiendo llegar a otros países, pudiendo decir, no va a haber una vuelta atrás. Y eso es muy valioso para la Argentina, es muy valioso específicamente para las finanzas, porque tenemos capital humano muy significativo y nos damos cuenta por los inscriptos que tenemos. Es decir, de repente uno a través de una plataforma virtual propone un curso de finanzas cuantitativas que es muy especializado y espera tener 20 inscriptos y tiene 80 y tiene 90 y dice, wow, ¿cómo puede suceder esto? Y eso era impensable en el año 2018. O sea que hay toda una simbiosis, hay toda una sinergia de fuerzas que actúan en conjunto de forma tal de poder potenciar esa economía del conocimiento. Pero es difícil si uno no cuenta con esa base, por eso hacía el foco en la primera parte. Mencionabas unicornios como Globant, como Mercado Libre. Son empresas que en algún momento fueron proyectos chicos, startups, o incluso también situaciones de profesionales que son una persona única que prestan servicios y empiezan a trabajar al exterior, o incluso también en el mercado local. Lo que pensaba es, en un contexto como el argentino, tan condicionante por la situación macro y además restrictivo,
por todo el tema de cambiario, tipo de cambio y demás. ¿Cuán importante o cuán fuerte es la necesidad de tener conocimientos adicionales de finanzas para poder desempeñarse en un escenario de esta naturaleza? Muy importante, porque desde el punto, primero la defensiva que uno tiene con respecto a la inflación, es decir, ningún CFO, ninguno de los que participan de este tan prestigioso premio puede negar la importancia que tiene el director financiero dentro de una empresa. De hecho, uno tiene el componente operativo, la ganancia operativa, que son las ventas menos los gastos operativos, lo que necesita, y viene el componente financiero. El componente financiero en muchos casos es la mitad de la ganancia, es decir, representa la mitad de la ganancia y en algunos casos más todavía. O sea que en un entorno inflacionario, en un entorno con restricción de acceso al mercado de crédito, en un entorno imprevisible como el argentino, saber de finanzas rinde. Y en segundo lugar, para la economía del conocimiento, también todo lo que ha significado el impacto tecnológico de las criptomonedas, de lo que significan las plataformas, los exchanges, de forma tal de poder prestar servicios en el exterior, cobrar en una unidad de medida que sea diferente. Es decir, hay todo un mundo que quizás para lo que venimos desde antes no estamos tan familiarizados y por eso es importante poder promoverlo desde la universidad también, dar conocimiento sobre esos aspectos, cómo impacta la tecnología en el día a día. Hace unas semanas estuvimos en un evento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para jóvenes, hablando un poco del impacto del blockchain, el impacto de la tokenización, el impacto de cómo puede llevar uno libros, los famosos libros, hay que completar libros IVA en la PIB, cómo puede hacer eso a través de blockchain, cómo se puede digitalizar. Y eso es un impacto que está sucediendo, no es que uno lo anticipa, está sucediendo. Por eso conocer acerca de esos tipos de mecanismos de pago, de transferencia, de instrumentos, de qué hago con el dinero que me suelto, de cómo puedo moverlo, conocer de impuestos también, porque uno no puede vivir al margen de la ley, salvo que quiera correr los riesgos asociados. Y eso es un impacto muy, muy significativo y que brinda una ventaja para el que sabe respecto del que no sabe. ¿Percibís que existe un gap muy fuerte entre todas estas nuevas tendencias y preocupaciones e intereses de los chicos con los instrumentos o las cosas que hay para operar en la Argentina? Sí. Sobre todo sobre un mundo, hablábamos fuera de cámara, sin especificar el detalle, pero hablamos del impacto que tiene TikTok. Por ejemplo, entre los jóvenes, que yo ni siquiera tengo una cuenta de TikTok, pero los chicos lo único que hacen es ver TikTok. Es más, mi hijo me ha mostrado videos de matemática en TikTok, gente que se ha reconvertido profesores en TikTok y son muy buenos, son muy, muy buenos. Entonces hay una reconversión en ese sentido, en la forma, el chat GPT o el acceso a Google, es decir, la disponibilidad, y la clave pasa a partir de eso por poder interpretar cómo se transmite el conocimiento en estas circunstancias y qué es necesario saber. Quizás la vez pasada puede sonar curioso, pero saber googlear es un talento. Sí. Es decir, saber qué preguntar. Es decir, yo en mis exámenes les dejo a los alumnos que usen ChatGPT. No puedo no dejarlo, tengo que dejar. Pero la pregunta es que sepan qué buscar, que sepan interpretar la respuesta, que a partir de eso tengan un pensamiento crítico, pero no pueden no apalancarse con la tecnología. Negarlo es ir en contra de la corriente. Mencionabas o destacabas la relevancia que tiene hoy el CFO en cualquier tipo de organización, sobre todo en un contexto como el argentino. Si tuvieses que definir o tirar tips o bullets de cómo manejarse en lo práctico en un contexto de alta inflación y sobre todo acelerada, como lo que se está viviendo hoy, ¿cuáles son las sugerencias o las recomendaciones? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Sobre todo hay diferentes tipos de empresas. Hay empresas grandes que tienen CFOs, directores, y hay empresas más pequeñas que quizás tercerizan el CFO en instituciones como las que patrocina este evento. Ahora, lo que no puede hacer la empresa en un contexto como el que tenemos es ir en contra de no contar con un tablero de control. Suponte que fueses manejando y vas manejando de noche, sin luces, sin saber cuánto combustible tenés, cuánta presión tienen las cubiertas, cuánto aceite, si calienta o no calienta. Entonces, es fundamental contar con un flujo financiero, entender de finanzas para saber cuánta plata me entra, cuánta plata me sale. Si no estoy reaccionando, si no de repente me entró un pago y el 12% de inflación, el 12,4% de inflación implica un 11% de poder adquisitivo, de pérdida de poder adquisitivo. Perdí un 11%, no puedo darme ese lujo. Entonces necesito conocer de instrumentos, pero para eso tengo que saber cuándo me sobra dinero, cuándo lo voy a necesitar al dinero. No puedo dejarlo una semana parado. Entonces alguien me dice, bueno, pero lo pones en un plazo fijo. Sí, pero por una semana no puedo poner un plazo fijo. Bueno, tenés un money market. Bueno, pero quizás no me da rendimiento. Bueno, tenés caución bursátil. Empiezan a suceder una serie de
instrumentos y de elementos que le permite al CFO poder reaccionar. Ahora, si no sabe cuándo va a necesitar plata, si no sabe cuánto le rinde su empresa, un punto que es interesante, sobre todo en empresas más medianas y pequeñas, ¿no? Es decir, ¿cuánto es la rentabilidad de la empresa? Y a veces confunde rentabilidad con margen. Bueno, de cada peso que vendo gano tantos. No, pero eso es el margen. Rentabilidad es cuánto capital hay invertido y no saben cuánto capital tienen invertido. Entonces yo te hago la pregunta, Juan, a vos. ¿Vos harías un plazo fijo sin saber qué tasa vas a recibir? No. Bueno, y hay muchas empresas que invierten sin saber cuánto debería ser la rentabilidad que deberían obtener por sus inversiones. Entonces pasas por empezar a utilizar los estados financieros, no solamente los pasados, porque el pasado no me sirve, no puedo modificar el pasado, pero sí para tratar de proyectar, para saber dónde voy a estar parado. Y quizás uno intenta negarlo y decir, bueno, me va a faltar plata en 2 meses. Bueno, pero es preferible saberlo. Uno no puede tener un manejo profesional de las finanzas si no sabe qué es lo que le puede llegar a pasar y sobre todo si no sabe los diferentes escenarios en los cuales puede suceder eso. Es decir, el futuro en Argentina no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, qué va a pasar dentro de 2 meses. Uno puede inferirlo por los futuros de dólar, por el relevamiento de expectativas de mercado, pero nos vive sorprendiendo la realidad. Pero lo que sí yo puedo hacer es ejercicio. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Pero para eso necesito tener las cifras, necesito tener ese tablero del auto de forma tal que me esté indicando cómo estoy parado, cuándo, si me va a faltar nafta, si no me va a faltar, si el crédito que me están dando me sirve, no me sirve, etc. Hubo en el último tiempo una tendencia creciente a, como el efectivo quema, digamos, como los pesos, hoy nadie quiere tenerlos, convertirlos lo más que se pueda en algo, en adelanto de importaciones, en stock de mercadería, en capital fijo, en ladrillo o incluso la opción más conservadora, dolarizarlos de alguna forma con algún tipo de instrumento. ¿Vos cómo estás evaluando esa situación? ¿Te parece que tienen que ver con reacciones no muy pensadas a la coyuntura, sin tener en cuenta este tablero de control que vos decís que en algún momento se necesita liquidez? Bueno, el punto es tratar de entender cuál es el riesgo que conlleva cada uno de esos activos financieros y sobre todo cuándo voy a necesitar el dinero. Esa es la primera pregunta que se realiza a cualquiera. A ver, ¿sabes cuál es la pregunta que te hacen todos y quizás la compartan acá en este grupo? La pregunta que se hacen en todas las mesas de directorios, no cuánto voy a ganar, cómo hago para protegerme, cómo hago para cubrirme, cómo hago para no perder poder adquisitivo. Entonces ahí empezás a hablar sobre las clases de instrumentos financieros. Tenés esto, tenés lo otro, tenés allá, tenés los bonos, y empezás a ver cuál es el downside de cada uno de esos. A ver, no cuánto gano, pues no me interesa ganar, lo que me interesa es protegerme dentro de un techo de forma tal que no llueva, no llegar a otro lugar. Después veremos, enero, febrero, cuando aclare un poco el panorama electoral, tendremos otro tipo de oportunidades. Entonces, a partir de eso, ver cuáles son los instrumentos, cuándo voy a necesitar ese dinero y qué riesgos tengo, porque cada uno de esos instrumentos tiene 2 tipos de aspectos, el riesgo y el costo financiero. Compro dólares, sí, pero cuando vendo a precio de compra, y cuando compro a precio de venta. Ya perdí el spread más el efecto del riesgo-precio. Está bien, lo protejo, pero eventualmente, ¿cuándo voy a necesitar ese dinero y por qué? Y si me pega un salto, puedo comprar futuro, pero uno ve las tasas de futuros y están altas. Es decir, ya hay cierto arbitraje, no estás llegando primero a descubrir Entonces el punto es lograr una cartera un poco diversificada y saber cuándo voy a necesitar ese dinero de forma tal de intentar protegerlo lo mejor posible. Estamos ya prácticamente cerrando el panel. No quiero desaprovecharte, porque además sos alguien que suele opinar seguido sobre la situación macro del país, que por lo menos desde el punto de vista del escenario financiero, ¿qué estás viendo a partir de diciembre? Ya no te pregunto los próximos 3 meses, sino a partir de diciembre. El punto, primero un catalizador, un cambio. Eso es importante. No sé si bueno o malo, pero es un cambio. ¿Sí? Un cambio en el sentido de que venimos de 4 años de cierta administración y eventualmente existe una posibilidad de cambio. Y que al menos, como vienen dándose los resultados, esa posibilidad es bastante cierta. Y eso es un aspecto positivo. Hay una necesidad de cambio. Ahora el punto es cómo se instrumenta ese cambio. Y hay 2 aspectos que son muy, muy importantes a poder resolver. El más importante de todos, quizá uno diría, bueno, la parte fiscal, no, recuperar la credibilidad, recuperar la previsibilidad, recuperar un poco que sepan que existe cierta continuidad por más. Es decir, si le preguntás de nuevo a los CFO, el problema no es el riesgo, el problema es no saber cuál es ese riesgo. Es decir, dame el riesgo y yo lo enfrento, pero si no tengo la menor idea cuál es el riesgo, se me hace muy difícil de enfrentarlo. Y eso ya va a haber pasado en enero, para bien o para mal. Y el segundo punto, a partir de eso, es cómo ordeno el frente fiscal. Ese es el más importante de todo. La inflación eventualmente hará su trabajo, más las expectativas, más intentar recuperar el crédito externo a partir del acuerdo con el FMI, pero creo que lo difícil es pasar estos 3 meses hasta diciembre
3, 4 meses hasta diciembre, de forma tal de que a partir de enero, febrero uno pueda contar y que no implica algún tipo de sacudida más adelante, como sucedió en algún momento pasado, de que bueno, se intenta estabilizar la economía y se vuelve a intentar de nuevo con medidas diferentes. Te hago ahora la última, sin arriesgar una cifra. Digo, uno ha visto pronósticos e informes que proyectan determinados números de inflación para el año próximo. ¿Vos estás previendo una inflación superior a la de este año en 2024? No. ¿No? A mí mi sensación, es quizás peco de optimista, es que el 2024 va a ser mejor que el 2023, por diferentes motivos. Motivos de agropecuarios, la cosecha, motivos de energía, motivos de estos catalizadores políticos que hablábamos. O sea, va a ser un buen año. Es decir, y que sea un buen año significa que uno puede llegar a tener un mayor incremento, mayor confianza. Y la mayor confianza se termina traduciendo en incremento de la demanda de dinero, que eso es lo que de alguna forma está pegando ahora y lo que le pegó a Cambiemos a fin del 2019. No había emitido dinero en el 2019 por el acuerdo con el FMI. Sí. Entonces, ¿por qué había inflación? Y porque había una caída en la demanda de dinero. En la medida que puedas recuperar esa... Por eso la palabra clave es confianza. ¿Cómo se logra restablecer esa confianza? Y sobre todo, la más importante de todo, cierto nivel de esperanza. Muy bien. José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue José Dapena Fernández, él es responsable de la maestría en finanzas de la Universidad del SEMA y además el director del Departamento de Finanzas de la entidad. Ahora una pausa y seguimos con la agenda.